En canvi, si parla sudaca, ja és més graciós i pot dir... Vinga, va. Bé, no, la historia de la... que además te lo cuentan los libros, los que explican esto del ordenador cuántico que es el universo, pero lo explican los biólogos también. Nosotros como humanos, como especie humana, somos muy diferentes a otras especies. No nos regimos por la ley de la evolución, la estamos violando, ¿no? Y eso es porque, entre otras cosas, hemos sabido comunicar nuestras intenciones. Comunicas las intenciones y eres capaz de fijar objetivos en conjunto, ¿no? Eso es fundamental en nuestra especie. Y para comunicar estas intenciones, lo que fue fundamental primero el lenguaje. El lenguaje marcó un cambio radical en el desarrollo en la especie humana. Y luego el lenguaje apareció la escritura. Luego apareció la imprenta, que fue como un avance sobre la escritura. Pero ahora estamos en la época de Internet, y yo creo que Internet se equipara casi al lenguaje o a la aparición de la escritura. Es decir, a largo plazo será bastante más relevante que la imprenta, por ejemplo. Y así que, ¿qué es lo que sale de aquí? En realidad no tenemos idea, ni no podemos imaginar, como no tenía idea que el que empezó a escribir por primera vez. De moment, tot el món dels autors i dels editors i això que ens diuen pirates i de més està per canviar, però radicalment. Estem basats en un món pre-internet en el qual hi havia uns quants autors que aconseguien que els editors els publiquessin i que això feia que ens arribessin a nosaltres. I aquesta era la manera de funcionar. Si un editor te contractava, te feia un disc i te posava al mercat, eres conegut, i si no, no ho eres. Anirem cap a un paradigma en el qual tots som potencials autors, perquè aquesta imprenta que abans només estava en mans d'aquesta indústria, que eren els editors i eren els que decidien qui podia publicar i qui no podia publicar, això s'acaba. Internet fa que publiqui qualsevol de nosaltres en el moment en què decidim que volem publicar, i si fem coses que són interessants i les visita molta gent, com per exemple un vídeo del Cybership que encara no, del Molèculo, que no ha publicat, del Tengo una cosa que me sub i me baj, i del, per exemple, aquesta creació d'ell, el dia que la publiqui a internet tindrà èxit. I per què ha de cobrar ell drets d'autor, o per què ha de cobrar altra gent drets d'autor pel fet de ser artista i dir a la resta de la gent que ho mira de franc i de més que són pirates? Per què la resta de la gent ho pot fer i ell no ho pot fer? Per què ell no pot cobrar els cànons dels DVDs? Tu mos ho diràs per què al final o no? No, és que és la gran pregunta, perquè és la que ens estan plantejant la societat en aquest moment, i el govern i tothom, que està fent que paguem un cànon i que el cobri l'Alejandro Sanz i que no el cobri el Molèculo. Per què el Molèculo no ha de cobrar i en canvi sí que ha de cobrar Alejandro Sanz? Qui és el que diu això? Te explico, porque aunque digan que el artista fue siempre el rebelde contra el poder, en realidad los grandes artistas o los conocidos, en realidad toda la historia estuvieron cerca del poder. Desde un Mozart que tenía, o desde los músicos de aquella época que vivían por sus mecenas, que eran gente de fortuna, hasta el juglar que estaba por allí con el permiso del señor feudal para tocar la flauta mientras los otros iban a cazar o a hacer guerra. Entonces, pues mira, como a ti no te da, pues tócanos la flauta o cuéntanos un cuento. Pero siempre dependieron su supervivencia de como no eran utilitariamente, no eran útiles, dependían pues de que algún señor les ayude. Y lo que tenemos ahora simplemente más, los artistas, desde el Alejandro Sanz hasta el Ramoncín, que iba de rebelde, comunista y no sé qué, en realidad están muy cercanos al poder. Y esta forma de aproximarse al poder se llama, por ejemplo, una de las formas es asociaciones gestoras, sociedades gestoras, SGAE o la que sea. Y estos señores que parecen que nos dan su imagen de rebelde, en realidad los tienes de ministros. Vale. Y estos... La CINDE, sí. ¿Qué ha pasado con esta gente? Que durante 50 años no más han disfrutado de un modelo de negocio basado en las tecnologías, la radio, la televisión, los discos, el vinilo, donde les permitió, crearon lo que se conoce la jet set o el glamour. Con eso se inventó, digamos. Antes tu audiencia era muy pequeña, ellos inventaron el glamour para vender millones de discos, si no era imposible. Y en estos 50 60 años tuvimos estos artistas masivos que antes no existían. Antes el artista era de su pueblo, de su ciudad, del mecenas que le estaba pagando y las fiestas privadas. Ha ganado mucho dinero con esto,
y se resisten a perderlo, como si este negocio hubiese, como si la música hubiese sido toda la historia así. Pero bueno, son amigos del poder, están en contra de internet porque les jode el negocio, pero resulta que también el poder está en contra de internet. Y mira que al decir esto en una radio pública es una paradoja. No s'escolta ningú, Però aquesta hora. Benjamí